Que empiece. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Esperamos se encuentren muy bien. El día de hoy nos congrega pues un espacio muy especial en donde vamos a tener una charla hablando sobre examen mental. El día de hoy nos congregamos los dos grupos de interés en psiquiatría de la Universidad Cooperativa de Colombia, el grupo de interés en psiquiatría del Campus Medellín, SIGUC, y el grupo de interés en psiquiatría del Campus Pasto, SINAPSE 23. Yo soy Juan José Zuluaga Marín, presidente del grupo de interés en psiquiatría del Campus Medellín. Y el día de hoy también nos hace un acompañamiento muy especial el doctor Mauricio de la Espriella Perdomo. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad Surcolombiana, especialista en psiquiatría de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en demencias y neuropsicología de la Universidad de Barcelona, magíster en Administración en Salud de la Universidad Mariana y magíster en Telesalud de la Universidad de Antioquia. El doctor Mauricio nos estará acompañando junto con los ponentes de ambos grupos de interés, tanto de Pasto como de Medellín. Entonces le doy paso al doctor Mauricio. Muchas gracias. Mm, Juan José, muchas gracias. Buenas noches para todos. Yo simplemente estoy acá para acompañarlos bajo la invitación también que me hizo el grupo de interés de psiquiatría. Y para mí es un gusto saber que hay estudiantes de pregrado muy interesados en el tema de psiquiatría y salud mental. Entonces, nada, estoy entusiasmado para escucharlos y en lo que pueda aportar, lo haré con mucho gusto. También invité a los residentes de psiquiatría, veo que no sé si se habrán conectado, pero también ellos podrán aportar en algún momento durante su experiencia en sus primeros dos meses de psiquiatría que están iniciando su especialización aquí en la ciudad de Pasto. Entonces, nada, iniciamos y quedo atento. Cualquier cosa que quieran preguntar, que tengan alguna duda, yo estoy muy pendiente que ustedes, para ustedes poder responder sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, por favor, las compañeras para presentar las diapositivas. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Madeline. Hago parte del grupo de interés Sinapsis del campus Medellín y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las charlas de esferas mentales. Bueno, aquí mi compañera me está ayudando con las diapositivas. ¿Puedes por favor pasar al inicio? ¿Serías tan amable? Madeline, se te cerró el micrófono.
Perdón, ahí me escuchan ya. Aquí tenemos a mis compañeros del Campus Medellín, con los que también hicimos la colaboración. Es nuestra compañera Diana Sofía, Nicolás Ramírez y Sara Restrepo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos mis compañeras del Campus Pasto, en mi persona Madeline, Sarita y Emily. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco acerca del contenido. Entonces, esta pues es todo lo que vamos a abarcar en esta conferencia. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando un poco acerca de la descripción general. Entonces, aquí más que todo se va a realizar una descripción de los aspectos generales de una persona, pues en el momento en que vamos a practicar toda esta evaluación. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Más que todo las manifestaciones no verbales como la expresión facial y también vamos a tener en cuenta la expresión corporal de la persona, es decir, como el estilo que tiene al relacionarse con los demás y también las conductas observables. Es importante tener en cuenta en este caso la cultura a la cual pertenece esta persona, ya que, por ejemplo, en algunas zonas de Arabia, por ejemplo, ellos tienen la costumbre de mirar fijamente a los ojos cuando van a hablar con una persona, a diferencia de una persona, por ejemplo, de Asia Oriental, en donde esto es un signo de irrespeto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿aquí qué vamos a hablar? Primero que todo, es importante determinar con quién y cómo llega el paciente. Es muy diferente que una persona llegue solo, dispuesto a colaborar, a hablar sobre la situación, a que llegue acompañado u obligado. Entonces, va a ser un ambiente un poco más difícil. Por otra parte, vamos a hablar acerca de la conducta observable y de la expresión corporal. Entonces, por ejemplo, si una persona llega triste o un poco deprimida, pues esta va a llegar un poco encorvada, caminando lento y las respuestas que va a dar van a ser muy cortas. Es diferente a una persona que llegue alegre, hablando de forma espontánea, que llegue de una manera amable, pues va a dar la diferencia en lo que sería la consulta. Por otra parte, tenemos el contacto visual. Entonces, hay personas que van a tratar de esquivar la mirada o que van a estar cabizbajos. Entonces, algunos de estos pueden ser síntomas como de depresión. También cuando se tiene una mirada fija, pues facilita mucho más esta empatía y esta conversación que va a haber entre las dos personas. También tenemos el contacto verbal. Entonces, en el contacto verbal, más que todo es la capacidad para relacionarse verbalmente con las demás personas. Entonces, pues muchas veces en la consulta se van a manejar palabras cortas o palabras más tajantes, oraciones más tajantes, y esto puede indicarnos como un signo de depresión o también síntomas psicóticos. Ahora, por otro lado, pues es muy diferente hablar con una persona que habla demasiado o que tiene un tono de voz muy alto. Esto también pues puede presentarse en personas maníacos. Perdón. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, en la expresión facial, nosotros tenemos muchos músculos en nuestro rostro que nos permiten pues realizar diferentes expresiones y demostrar también nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene lo que sería depresión o así, pues su rostro va a asemejar como este estado de tristeza, a diferencia de una persona que está muy alegre. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues sonreír, estar activo en la charla. Y también es importante determinar el aspecto físico y también todo lo que sería el aseo personal. Entonces, es importante identificar también la cultura en la que se encuentra la persona,
porque pues para de esta forma no realizar como juzgarla a la persona. Entonces, por ejemplo, hay algunos que llegan a la consulta y tienen un aspecto un poco más descuidado, un poco de falta de higiene, y entonces esto se puede asociar a, por ejemplo, la esquizofrenia. Lo contrario sería una persona que llegue mucho más limpia, que tenga su cabello perfectamente ordenado, su ropa perfectamente lista. Entonces, esto más que todo, pues también pueden ser algún tipo de trastorno que nos puede indicar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la actitud. Como vemos, en la diapositiva hay múltiples actitudes con las que puede llegar el paciente. Entonces, aquí se va a reunir todo lo que sería la expresión facial, corporal, el contacto verbal y visual también de la persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a hablar de algunos más específicos. Entonces, ¿qué pasa de esa persona que llega con interés? La persona que llega con interés va a estar alegre, va a ser una persona amable, que va a estar predispuesta a la consulta. Y también, por ejemplo, tenemos la segunda, que es la actitud de perplejidad. Entonces, ¿de qué se trata esta? La persona por lo general va a mantener una mirada fija y también puede estar perdida en algunas situaciones. También esta persona puede estar confundida como si no se diera cuenta de en dónde está o cuál es la situación en la que se encuentra. Es muy parecida, por ejemplo, a la actitud distante. Entonces la persona se va a encontrar con un con un gran desinterés por la situación, por la charla. Sus respuestas van a ser un poco más tajantes, un poco más cortas y también pues va a mostrar como unos movimientos un poco más cortos o más sutiles, más lentos. Ahora tenemos, por ejemplo, la diferencia de una actitud altiva. Entonces, aquí la persona se va a mostrar muy poco amable, va a estar hablando con un tono de voz muy alto y también, pues, más que todo va a ser una persona muy enérgica, también muy expresiva. Entonces, también tenemos, por ejemplo, la actitud. Entonces, es aquella en donde la persona muestra comportamientos y también una forma de vocalizar muy infantil. Aquí en Pasto, nosotros tenemos el término de muy aguaguado, que se traduce como mimado. Entonces, es como parecido este término infantil de un niño como una persona con este sentido de actitud muy mimada, que empieza a hablar de forma como si fuera un niñito o como un bebé, cuando nosotros conocemos a un bebecito y le decimos, ay, hola, el niñito, así más o menos va a tener esta actitud infantil. Entonces, también tenemos esta actitud histriónica. Por lo general, las personas que tienen este tipo de actitud son muy dramáticos, entonces dramatizan mucho sus expresiones o sus actitudes. También tenemos como otros aspectos, aquí más que todo se tiene en cuenta pues las diferencias como de sexo, de raza o de la cultura de la persona. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces tenemos lo que sería el estado de conciencia. El estado de conciencia más que todo hace alusión a la capacidad de la persona para conectarse con todo su entorno. Entonces, en la parte clínica se la evalúa y también se determina su estado, tomando en cuenta 3 consideraciones. La primera es la presencia o la ausencia de sueño. La segunda también es la competencia para percibir los estímulos externos y responder ante los mismos. Y la tercera es la capacidad de realizar movimientos voluntarios de acuerdo pues, a los estados de conciencia. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a estos 3 ítems, lo que vamos a realizar es una clasificación.
Entonces, la persona puede estar alerta, somnolienta, confusa, en estupor, en coma, y los vamos a ver cada uno de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el estado de alerta? La persona va a estar en una vigilia, entonces él puede percibir los estímulos externos y de acuerdo a ello, pues realizar lo que sería una respuesta de acuerdo a esta situación. Entonces, por ejemplo, puede ser una persona que está estudiando, una persona que está haciendo ejercicio, a diferencia de un estado de somnolencia. Entonces, aquí se tiene como la tendencia a quedarse dormido. Y solamente cuando existe un estímulo, ya sea verbal o táctil, la persona vuelve a estar despierta. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos muy, muy cansados, entonces tenemos mucho sueño y vamos en el bus, entonces nuestros ojitos se van cerrando poco a poco. Entonces, ¿qué hace la persona al lado? Coge y te despierta, te hace así, ¿no? Entonces ya uno como que se despabila y se levanta. Es más o menos como este estado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el estado de la confusión o también denominada la obnubilación, aquí se genera más que todo un estado de somnolencia pero permanente. Y la persona pues ya no va a poder ubicarse como en el tiempo, en el lugar, ni el espacio. También pues va a mantener como una conducta un poco desordenada y errática. Ahora, el estado de estupor es muy parecido, o sea, aquí la persona también va a mantener un sueño profundo y pues no va a poder captar los estímulos externos. Sin embargo, se va a poder despertar cuando se tiene o percibe un estímulo doloroso. Entonces, en la parte médica nosotros podemos, por ejemplo, presionar el esternón o pues el lecho unguial para poder generar este estímulo doloroso y que la persona se despierte. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí vamos con el estado de coma. En este, pues la persona está, o sea, no tiene ningún contacto con el medio externo porque ella pues está completamente dormido, tampoco puede localizar el dolor. Entonces, este se va a diferenciar en dos. Primero está el superficial y luego está el profundo. El superficial me va a generar unas posturas. Esta postura, la primera que tenemos es la postura de la descerebración. Aquí se caracteriza más que todo por presentar una hiperextensión del cuello y también de las extremidades con una pronación marcada. Por otra parte, tenemos la postura de la decorticación. Aquí se presenta una hiperextensión del cuello y las extremidades, pero también se tiene una flexión de los miembros superiores. Ahora, en el profundo, en este caso, no hay una respuesta alguna, ni siquiera ante ese estímulo doloroso que se hace, por ejemplo, en el esternón. Por otra parte, quiero comentarles acerca de los estados especiales. ¿De qué se tratan de estos? Primero tenemos el estado vegetativo persistente. Entonces, aquí va o suele aparecer después de una lesión cerebral grave, que más o menos ha mantenido a la persona en coma por al menos 3 o 4 semanas. Y en este caso, pues la persona va a retomar a un estado incompleto de alerta. Entonces, las funciones, por ejemplo, del tallo cerebral, como parpadear o bostezar, van a seguir intactas, pero las funciones mentales van a desapareciendo poco a poco. Y tenemos el último, que es el estado de enclaustramiento. Entonces, la persona sí va a tener como estos ciclos de sueño y vigilia normales, se va a encontrar alerta y despierto, pero va a tener movimientos un poco restringidos, como por ejemplo el parpadear o el bostezo, o también como el movimiento de los ojos. Sin embargo, en este estado, sus funciones sí van a estar, sus funciones mentales sí van a estar completamente preservadas y va a poder captar los estímulos externos. Siguiente diapositiva. Eso es todo de mi parte y doy continuación a mi compañera. Buenas noches. Primero que todo, disculparme por no disponer de cámara para poder realizarles pues, la presentación el día de hoy. Y ya dicho esto, pues vamos a empezar con la parte de la orientación. Bueno,
Lo primero que vamos a ver es que la orientación va a ser la capacidad que van a tener los pacientes de relacionar de una manera demasiado ordenada lo que son los espacios temporales, espaciales y personales, ¿cierto? Y dentro de los ítems que nosotros vamos a evaluar de lo que sería la orientación, que sería el tiempo, el espacio y la persona, debemos tener en cuenta que según la falla o la condición de nuestros pacientes, se van a perder este tipo de dominios, normalmente en un orden específico, ¿cierto? Siendo primero el tiempo, después el espacio y por último la persona. Para entender esto, debemos de tener en cuenta que lo que primero se pierde es la orientación en tiempo, porque es un tipo de cualidad que necesita relacionar muchos dominios cerebrales para poder tener como esta clasificación. Es decir, para nosotros poder discriminar el tiempo en el cual estamos en este momento, debemos primero discriminar el tiempo real en el que estamos, después debemos de realizar una interpretación de este y después debemos de percibirlo, ¿cierto? En cambio, el espacio es una característica que necesita menos dominios mentales, por lo cual se puede perder posteriormente. Es muy importante tener en cuenta el orden en el cual se pierde la orientación de los pacientes, porque esto nos puede orientar a unas u otras patologías, ¿cierto? Por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que un paciente normalmente no va a perder la orientación en persona, primero que la del espacio y el tiempo, y que es probable que si una persona nos está diciendo que no sabe quién es, cómo se llama, en qué trabaja, pero sí sabe dónde está y en qué día estamos, probablemente esté diciendo mentiras o esté pues como en una situación demasiado específica. Y tenemos que tener en cuenta que para nosotros evaluar la orientación de las personas debemos de ser muy claros y debemos de explicarles de manera muy concreta qué es lo que nosotros queremos saber, ¿cierto? Por ejemplo, en el tiempo, explicar, preguntar en qué fecha específicamente estamos, en qué mes, en qué año, en el espacio preguntar dónde se encuentra, después de explicarle, por ejemplo, si un paciente ingresa al hospital y no sabe dónde está, explicarle y después a la media hora, una hora, volverle a preguntar a ver si está ubicado espacialmente y en persona preguntarle cómo se llama, qué edad tiene, en qué trabaja y con quién vive. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sarita y pues vamos a continuar con atención. Primero vamos a dar como una breve definición. La atención la podemos denominar como un fenómeno dinámico que no es estático. Cuando una persona tiene atención, básicamente va a llevar el objetivo en campo a la conciencia como tal. Y pues en este punto la persona llega a una máxima concentración. Todo esto va a estar mediado por unos diferentes factores, los cuales nos van a llevar como a elevar nuestra atención o a disminuirla como tal. Primero vamos a ver los intereses. En los intereses de cada persona, por ejemplo, yo estoy en una clase y podríamos decir que no me gustan los números. Obviamente, pues, o sea, mi atención va a estar muy disminuida, voy a estar pensando en otra cosa, no voy a entender y pues básicamente los temas van a ser como que listo, los oí, los miré, no más. Pero básicamente no los procesé. Por otra parte, tenemos las actitudes. Cuando nosotros podemos hablar con otras personas, pues básicamente vamos a sentirnos como amenos, vamos a sentirnos bien. Y si hay como un ambiente de tensión, nosotros no vamos a sentir una comodidad para hablar con esas personas. Entonces vamos a disminuir esa tensión y vamos a hacer como lo posible para salirnos como de ese ambiente por lo general. También vamos a tener en cuenta el estado físico. Obviamente, una persona que está cansada por realizar actividad física, por realizar ejercicios o cualquier actividad que nos llegue a desgastar, lo único que quiere es un descanso, o sea, no está como lista para seguir con más actividades, para brindar atención y también no va a estar lista como para estar básicamente muy concentrada en lo que está haciendo. Y por último, también vamos a estar evaluando el estado psíquico. Pues cuando unas personas, por ejemplo, tienen como patologías, obviamente esto se va a ver alterado y nosotros vamos a tener como indicios de que algo no está bien en ellos. Entonces, aquí, en estas personas, lo que vamos a encontrar básicamente es, por ejemplo, alguien que tenga ansiedad.
no tiene atención en el momento que está pasando, simplemente genera su atención a algo que va a venir, algo muy próximo. Entonces, no va a generar como, ¿cómo lo podríamos decir? No va a generar como estar aquí en el ahora, generar esa atención que necesitamos ahora para desenvolverse en lo que se necesita. Simplemente está pensando en lo que va a venir y pues básicamente va a disminuir o va a, a tener como varios problemas. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Para evaluar la atención vamos a tener que realizarlo en el primer contacto con una persona. Listo, nos encontramos con una persona por primera vez y vamos a evaluar los siguientes factores. El primero es la actitud. Obviamente, o sea, si una persona llega como con una actitud frustrante, débil, si nosotros vamos a mirar que, por ejemplo, está como, como yo no quiero estar aquí o nos demuestra que su actitud no es amena, por así decirlo, vamos a comenzar a describir o nos vamos a comenzar a dar cuenta que su atención está disminuida con nosotros o con la actividad que vamos a realizar. Las expresiones faciales. Obviamente, cuando analizamos las expresiones faciales de una persona nos indica qué está sintiendo o nos quiere demostrar básicamente cómo está y pues de esta manera nosotros nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, si la tensión está disminuida, sus expresiones faciales pueden ser como que se le nota en la cara que está pensando en otra cosa, que se quiere acordar de otra cosa o incluso que tiene sueño. Y lo mismo pasa con los pensamientos. O sea, por ejemplo, puedo estar en una actividad física, en el gimnasio. Pero si los pensamientos están en, tengo que ir a hacer el trabajo de la universidad, tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que ir al trabajo, tengo problemas, cosas así, tiene un riesgo. Y ese riesgo es que la atención dentro de su actividad física no va a estar pues básicamente al 100%, se puede lesionar, puede cometer errores y pues no va a estar pensando o no tiene una concentración en la acción que está realizando. Y por último, los movimientos. Esto más que todo se puede ver en los pacientes y nosotros aquí encontramos que, o sea, es como unos movimientos de fuerza, de que no quiero estar aquí, de que me quiero ir, o por ejemplo, simplemente hacer como con la cabeza hacia arriba o mirar hacia otros lados al mover los ojos, todo esto nos demuestra que la persona no se siente cómoda y no genera una atención como tal o como la que debería de estar presente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cuando nosotros evaluamos ya la atención, nosotros vamos a sacar unas conclusiones. Si se debilita, hay confusión y caos en el paciente como tal. Y también debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una buena atención, el oír lo podemos convertir en escuchar. Básicamente procesamos toda esa información. Y el ver lo podemos convertir en mirar. Todo eso, o sea, no es como que el simple dicho que creo que la mayoría lo hemos escuchado de le entra por una oreja y le sale por la otra, no, o sea, simplemente nosotros como que lo llevamos un poquito más allá, es escuchar. Y cuando no se da esto, vamos a encontrar varias alteraciones. Las más importantes son la hipoprosexia. Aquí, pues básicamente la atención de las personas va a durar unos segundos o minutos. O sea, no se pueden concentrar, no pueden atender durante un largo periodo de tiempo. Y pues en estos momentos como que, o sea, lleva unos segundos, unos minutos con atención y llegan nuevos pensamientos, llegan nuevos estímulos, llegan nuevas sensaciones que desvían su atención y pues básicamente no va a poder tener atención en ningún momento. La siguiente es todo lo contrario. Esa es la hiperprosexia. Aquí vamos a encontrar que es una atención elevada, o sea, ya no es minutos ni segundos, es mucho más. Esta más que todo es patológica, o sea, se la puede ver bien evidenciada en eventos psicóticos, en alucinaciones, los pacientes que están inmersos en su mundo, o sea, no generan ninguna atención a lo que está pasando en el mundo real, a lo que les está pasando a su alrededor. Simplemente están bien atentos a su demencia, a sus alucinaciones, a todo lo que pueden llegar a estar pensando en ese momento. Y por último, es la disprosexia. Esa es como una combinación. O sea, aquí vamos a encontrar que el paciente tiene atención durante un breve lapso de tiempo y
después de esto va a tener unos nuevos estímulos que van a generar un desvío de su atención pues, a una nueva acción. Y entonces tiene atención en un minuto en un estímulo, por ejemplo, tiene atención en una película, pero escucha de fondo música, entonces esa atención se desvía a la música. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora de parte del... Perdón. ¿Puedo Dale. dar un comentario, una aclaración? Claro que sí, Doc. Podríamos devolvernos un poco a lo que habló Sarita en la anterior. Eso, perfecto. Bueno, es claro que en la atención hay que evaluar un poco en lo que observemos y lo que el paciente pueda responder. Básicamente estos tres son los que más frecuente vemos. La hipoprosexia, es decir, existe una atención, pero con dificultades de tener una atención sostenida o focalizada. Pero existe una atención, pero es disminuida. A diferencia de la aprosexia, que es cuando no hay una atención. Es decir, uno lo puede encontrar en un paciente catatónico o un paciente completamente psicótico con una catatonía inmóvil, donde por más que uno pueda interrogar, el paciente ni le responde a uno porque su atención está totalmente abolida. La hipoprosexia puede verlo uno en pacientes deprimidos que por su misma depresión va a tener afectación de la atención. En la hiperprosexia digamos que no es que está ensimismado como lo planteó Sarita, sino que el paciente está muy atento a cualquier estímulo externo. Entonces rápidamente su foco de atención varía entre el sonido, entre el color de una cosa, entre el pito del carro afuera, el aire acondicionado. O sea, va a estar constantemente moviendo su foco de atención porque es una situación que puede darse, por ejemplo, en un paciente con manía dentro de la bipolaridad o un paciente con consumo de sustancias psicoactivas puede aumentar la atención y esto se llama hiperprosexia. Y la disprosexia pues lo plantea allí, hay fluctuaciones en ese estado de la atención. Y hay otro concepto también que hay que tener en cuenta que es la pseudoaprosexia, que es cuando el sujeto pareciera que no estuviera poniendo atención, pero realmente está poniendo atención, pero su actitud, como lo hablaron al principio, no denota que estuviera poniendo atención, es decir, no está así escuchando al profesor, sino que puede estar mirando el techo, pero está conectado con lo que está diciendo el profesor. Entonces, eso puede variar un poco. Los problemas de atención también lo podemos ver en los déficits de atención y hiperactividad en los niños, donde cualquier estímulo rápidamente ellos están, o en el adulto también, están poniéndole atención a esos estímulos. Entonces, es como para aclarar un poco ese concepto de la atención para que de alguna manera puedan entenderlo. Ese era como mi aporte en este momento. Qué pena. Continuemos. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, ahora por la parte de la conducta psicomotora, vamos a ver que esta va a ser la que nos va a permitir evaluar todo lo que sería la exteriorización de la psiquis de los pacientes a través de las acciones que estos hacen, ¿cierto? Entonces, antes de hablar un poquito de esto, tenemos que tener en cuenta que nosotros desde el ámbito de la psiquiatría debemos disponer de todas estas herramientas de parte de la anamnesis que nos dan los pacientes, ¿cierto? Más que en muchas de las otras especialidades médicas, debemos hacer uso de todas estas herramientas que tenemos, porque a partir de esta es que nosotros podemos identificar y diferenciar entre muchos tipos de entidades psiquiátricas. Entonces, vamos a ver que la conducta psicomotora se puede categorizar de dos formas de manera grande, ¿cierto? Las que son de apariciones individuales y las que son de manifestaciones con las demás personas. Por parte de las apariciones individuales, vamos a ver que según lo que esté padeciendo el paciente, puede actuar de una u otra manera, ¿cierto? Según sus propias acciones. Por ejemplo, puede tener una hipomimia. Normalmente vemos que los pacientes en un estado de depresión tienen hipomimia, no se expresan, pues no tienen expresiones faciales de la manera adecuada, son hipocinéticos, no se mueven mucho, se quedan quietecitos. Por otra parte, pues como por el contrario, vemos que los pacientes que están en un estado de euforia, que están eufóricos, son exaltados, exageran todo lo que quieren expresar, se mueven demasiado. Los pacientes, por ejemplo, con ataques de ansiedad o que están en un episodio ansioso, pueden tener tics. Y por parte de las manifestaciones que son con las demás personas, vamos a ver que es el cómo actúan
según los estímulos de las otras personas. Por ejemplo, que eviten el contacto. Una persona depresiva, una persona también depresiva puede tener negativismo, mutismo, o una persona, por ejemplo, que esté maníaca o en algún tipo de demencia, puede tener ecopraxia, que es que imita todo lo que le está diciendo el entrevistador o todo lo que está hablando. Bueno, Perdón, ahora vamos a... ¿Cómo? qué pena. No te- ¿Puedes devolver un poquito? La ecopraxia es la imitación que hace el paciente de lo que el entrevistador está haciendo. Si yo me rasco la cabeza como médico, yo puedo observar que el paciente hace lo mismo. Si él repite lo mismo que yo digo, eso ya no es un problema, digamos, no es un componente psicomotor, es un trastorno del lenguaje que se llama ecolalia, ¿sí? El paciente está de alguna manera repitiendo lo que yo pueda decir. Señor, ¿cómo está? Y el paciente le dice a uno, señor, ¿cómo está? Eso es ecolalia, ¿sí? Mientras que la ecopraxia es cuando el paciente imita los movimientos que hace el sujeto. Por eso está allí dentro de la conducta motora, para aclarar ese concepto. Muchas gracias, Doc. Listo. Ahora sí, el afecto. Entonces, cuando hablamos del afecto, hablamos de las emociones y estados de ánimo del paciente. Aquí vamos a valorar, pues sí, a valorar dos cosas: cualidad y expresividad y relación con los estímulos. Entonces, cuando hablamos de calidad, nos referimos al sentimiento o la experiencia subjetiva que una persona experimenta en su día a día. Entonces, aquí la pregunta clave es cómo se siente la mayor parte del día. En esta parte de cualidad tenemos entonces eutímico, elevado, deprimido, irritable, disfórico, ansioso, que ahorita los explico. Y cuando hablamos de expresividad y relación con los estímulos, entonces expresividad se refiere a cómo la persona muestra sus emociones, entonces sus gestos, sus palabras o acciones. Y la relación a los estímulos es como, o sea, cómo esos estímulos afectan el estado de ánimo del paciente prácticamente, o sea, la respuesta a esto. Entonces acá tenemos modulado y reactivo, aplanado, inapropiado, lábil y pueril. Pasa la Nico Porfis. Entonces, cuando hablamos de cualidad, entonces tenemos eutímico. Cuando una persona está eutímica, significa que se encuentra dentro de un rango normal en cuanto a su estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, esto implica que no experimenta ni depresión, ni euforia, ni nada, simplemente está normal. Cuando hablamos de un estado elevado, entonces tenemos dos términos: hipertimia, que es una exaltación, perdón, del ánimo. Entonces el paciente se siente más alegre de lo usual y con mucho optimismo y gozo. Pero cuando este ánimo es excesivo y afecta el juicio de la realidad, hablamos de una euforia. Y esto es prácticamente el núcleo principal de la manía y la hipomanía. Entonces el siguiente es deprimido. Entonces aquí hablamos de la hipotimia, que es una tristeza intensa y prolongada que afecta todas las funciones psíquicas del paciente. Pasa la Nico Porfis. Entonces, tenemos también irritable y disfórico, que se refiere como una sensación difusa de malestar y enojo, donde tenemos tristeza, miedo e ira, y la observamos en manía y psicosis, depresión del adolescente y trastornos de personalidad límite y antisocial. Y ansioso, que es una respuesta emocional y prácticamente adaptativa a un peligro percibido y que se acompaña de manifestaciones somáticas como taquicardia, sudoración, temblor. Lo vemos en el trastorno espectro ansioso, en el consumo de sustancias psicoactivas y en arritmias cardíacas. Pasa la Nico, porfis. Entonces, la segunda parte a evaluar es la expresividad y la relación con los estímulos. Entonces tenemos modulado y reactivo. Entonces, modulado y reactivo es cuando pues la persona cambia de forma adecuada y esperable frente a los diferentes estímulos. Aplanado es una falta de respuesta emocional frente a los estímulos. Y cuando esta falta de respuesta emocional es causada por medicamentos, el término que vamos a usar es embotado. El siguiente es inapropiado, cuando no hay concordancia entre el sentimiento o la idea y la conducta. Y eso lo vemos pues, en pacientes con esquizofrenia. Pasa la Nico. Lábil es cuando tenemos cambios rápidos de ánimo, independientemente de los estímulos externos, perdón. Lo vemos en manía y demencia. Y pueril es como la presencia de alegría, pero sin un verdadero pues, contenido cognitivo. O sea, eso significa que la persona puede reírse mucho, hacer chistes o jugar constantemente, pero no, o sea, no porque comprenda los estímulos externos o
el ambiente, por así decirlo. Entonces lo vemos en pacientes con discapacidad intelectual o en lesiones estructurales del sistema nervioso central. Ok, entonces pues ahora vamos a continuar con el lenguaje. Cabe resaltar que el lenguaje, pues, o sea, gracias al lenguaje nosotros podemos comunicarnos con otras personas. Em, Dentro del lenguaje vamos a encontrar varios tipos, pero pues los más importantes es el lenguaje oral, que pues gracias a los sonidos producidos por las cuerdas vocales vamos a generar palabras. También vamos a tener el lenguaje escrito, que pues este se da por medio de trazos y también signos como tal para comunicarnos. Y por último tenemos el lenguaje mímico. Aquí vamos a usar gestos, ademanes, muchos más. Básicamente, o sea, cada persona se va a sentir como cómodo usando el lenguaje que le parezca oportuno y pues también dependiendo como algunas condiciones de algunos pacientes. Por ejemplo, los pacientes sordomudos o así. O sea, cada persona va a tener como su propio tipo de lenguaje, pero pues entre todos nos van a servir para comunicarnos. Siguiente, no. Otra cosita, la anterior diapo, por favor. Gracias. Cuando nosotros tenemos un lenguaje organizado, que podemos expresar las emociones, lo que estamos pensando, las palabras están organizadas, también hay buenas melodías, también tenemos un buen ritmo, también la entonación de las palabras está correcta y pues todas las oraciones están bien hechas. Vamos a denominar que vamos a estar o va a estar básicamente en prosidia. Listo, siguiente diapo, porfa. Una Bueno, observación. ok. La prosodia no es la estructura gramatical de la palabra. La prosodia tiene que ver con la entonación de lo que yo hablo. Entonces, si yo les digo a ustedes, estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, que es muy diferente decir, estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. O lo que uno puede observar, estudiantes, ¿cómo están? Espero que hoy estén bien. Entonces, estos tres ejemplos es para que puedan ver ustedes cómo el hablar, la modulación del hablar, es lo que se denomina prosodia. Todos han escuchado la propaganda de los hermanos Gasca, ¿no es cierto? Es así. Cuando dice al final, después no digan que no te avisamos. Recuerden ustedes cómo lo dicen. A veces uno le llama la atención. Por ejemplo, un niño con un trastorno del espectro autista de 6 años puede llegar hablándole a uno con unas palabras todas rebuscadas que uno nunca las ha escuchado, nunca las ha empleado, pero él dice, bueno, ¿y cómo te sientes hoy? Doctor, yo me siento maravillosamente. Es eso, cómo modulo la forma de hablar, ¿sí? Que también tiene que ver con lo cultural cuando hablaron al principio. Continúen, por favor, y qué pena interrumpir. Bueno, vamos a continuar con algunas alteraciones del lenguaje. Vamos a encontrar alteraciones en el curso del lenguaje como tal y pues aquí vamos a encontrar a la bradilalia, donde el lenguaje o básicamente al comunicarnos hay un enlentecimiento de la producción del lenguaje, o sea, es muy lento. Por ejemplo, nosotros podríamos decir como yo me siento fatal, o sea, así, súper lento. También hay una dificultad en la articulación de las palabras, hay una disminución verbal, o sea, básicamente la persona no está, no quiere hablar, no está hablando casi, y se puede como que entrecortar las palabras, y por último, en algunos casos se puede llegar como a un cese del habla temporal. Esto puede ser, pues básicamente en algunas patologías como las depresiones severas. Y tenemos todo lo contrario. Aquí encontramos a la taquilalia. En este caso, pues la fluidez verbal va a ser súper rápida en los pacientes, o sea, van tan rápido, tan rápido, tan rápido que pues se pueden llegar a confundir en las sílabas como tal al momento de hablar. También cuando articulan las palabras van a estar incompletas, o sea, porque todo va tan rápido que es como que ni siquiera lo estuvieran pensando como tal. Continuamos. La siguiente diapo, por favor. Y también tenemos alteraciones en la producción verbal del lenguaje. Aquí vamos a encontrar varias.
El primero es el mutismo. Dentro de este hay una ausencia completa del habla. Hay varios pacientes que no hablan, por ejemplo, una depresión severa, o sea, llega a un punto donde estos pacientes ya no comunican nada, ya se sienten tan fatal, o sea, ellos ya sienten, si están en su burbuja, por así decirlo, que ya no quieren comunicar nada, o sea, ellos es como que estoy en mi mundo, ya no sé si esto suene bien, pero ya como que casi nada les importa, o sea, ellos ni siquiera los gustos de ellos mismos están en primer plano, todo pasa a segundo o tercer plano. También tenemos las estereotipias. Aquí hay cuando el paciente va a repetir varias veces la misma palabra en un mismo discurso. Más que todo se lo ve reflejado en los trastornos psicóticos. Por ejemplo, los pacientes que tienen como alucinaciones, que dicen como que ya viene, ya viene, ya viene, ya viene tal cosa y nosotros como que, o sea, bueno, ya viene qué o qué será que está pensando, qué será que nos quiere decir, qué será que nos quiere comunicar como tal, pero ellos simplemente se centran como en ese punto. Y hay otra repetición de palabras también que es la ecolalia. Pues su diferencia es que en la ecolalia el paciente va a repetir la última palabra que le va a decir el médico o con la persona que está dialogando como tal. Entonces, por ejemplo, un caso muy común es como que yo te digo, saca cero si no hace la tarea, la tarea. Incluso, o sea, le aumentan como que las expresiones o pues en grados patológicos como que ya lo llevan al extremo y se la pasan repitiendo la última palabra de la persona con la que están dialogando como tal. Y por último tenemos la disartria y pues aquí el paciente va a tener como una dificultad para articular las palabras, para generar las oraciones como tal. Y pues esto ya se debe como en algunos casos a la alteración de los pares craneales, pueden haber algunas lesiones como tal. Y pues también, según unos estudios, esto puede ser un efecto adverso de algunos medicamentos como son los antipsicóticos en los pacientes. Gracias. Listo, antes de continuar, primero me escuchan bien ahí. Listo. Sí, ahí se le escucha. Continuar, doctor, queremos que nos diga una palabra, solo una para tenerlo en el formato de asistencia, como la palabra clave. ¿De qué me estás hablando? Es que tenemos una palabra clave que ponemos en la asistencia para verificar que sí estuvo en la charla. Entonces, que nos No regale sé cuál es la palabra clave. No, diga la que usted quiera. Parangarico tirimi cuero. Está bien. ¿Es una palabra clave? Bueno, entonces continuamos con el pensamiento, el módulo de pensamiento que primero que todo vamos a definirlo y es la capacidad que tiene un individuo de formar una idea y representar su realidad. Normalmente esto lo hace gracias a ideas, símbolos y asociaciones dirigidas hacia un objeto. Normalmente utilizamos 4 ítems para evaluarlo y este se evalúa a través del habla. Entonces iniciamos con velocidad, también tenemos que evaluar el contenido, la estructura y el control. ¿Qué nos refiere estos 4 ítems? La velocidad nos quiere decir en sí el tiempo en que se demora el individuo para formar una idea y conectarla de forma coherente con otras. El contenido en sí hace referencia al conocimiento y a las experiencias vividas por la persona. La estructura habla más de cómo la persona usa las palabras, también cómo las conecta de forma coherente y cómo respeta el inicio y el final de una idea. Y el control, evaluamos el dominio que tiene la persona para darle fin o inicio a una idea. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Bueno, en alteraciones del pensamiento vamos a tener que tenemos alteraciones tanto en velocidad, pues en los 4 ítems. Iniciamos con velocidad, que se da la taquixiquia y la bradiciquia. La taquixiquia nos refiere al aumento de la velocidad o al exceso de pensamientos en una persona.
Normalmente los pacientes lo refieren como que tienen una fuga de ideas. Luego tenemos lo que es la bradixiquia, que es lo contrario, que es la disminución o la lentitud en la formación de ideas o en el pensamiento. Luego tenemos el contener y control, lo tomé como que van de la manito, porque en sí nos demuestra como las experiencias y el conocimiento del paciente sobre su realidad y el control para llevar estas ideas en cierto tiempo. Entonces empezamos con la idea delirante, que en sí es una idea falsa que el paciente da como real. Normalmente son de tiempos prolongados, son muy adherentes pues como al paciente y normalmente tienden a ser irracionales o un poco imposibles comparándolo con la realidad del paciente. Seguimos con la idea obsesiva, que es una idea repetitiva e intrusiva y normalmente tienden a ser de carácter de duda o de culpa. Y luego tenemos las ideas fijas, que son ideas repetitivas, normalmente están afectadas por una sensación o por una situación afectiva, pero que con el tiempo van perdiendo relevancia y fuerza. ¿Podrían pasarla, por favor? Y por último, en el ítem de pensamiento tenemos la estructura. En sí podemos tener muchos tipos de pensamientos. Les traje los principales, que son: el pensamiento detallista es que a la persona se le dificulta cómo distinguir entre la idea principal y las de detalle. Está la tangencial, que es un flujo de ideas que están conectadas pero no relacionadas. Está el tipo de pensamiento escamoteador, que es en sí cuando el paciente de forma voluntaria evita un tema y se vuelve evidente porque es un tema relevante en la entrevista. La para-respuesta o respuesta de lado en sí nos hace referencia a lo que son respuestas breves y muchas veces los pacientes nos responden cosas que no tienen que ver nada con lo que se preguntó. Luego está el pensamiento concreto, que se puede tomar como un pensamiento más racional, pero cuando es muy relevante el paciente se le dificulta como realizar ideas abstractas a partir de una idea central o derivar otras ideas a partir de una idea principal. Luego está la reificante, que es lo contrario a concreto, que es cuando el paciente tiene un exceso de ideas abstractas y tienden a ser como interrumpidas por un pensamiento concreto. Luego está el perseverativo, que es en sí una idea o una palabra o una frase que está completamente repetida y también es intrusiva. Está el restringido, que se define más como el límite o un escaso conocimiento sobre un tema y las respuestas tienden a ser breves. Está ya el infantil, pensamiento infantil, que nos hace referencia a un pensamiento que tiene un contenido simple o muy superficial y normalmente tiene características de la edad de la niñez. Y por último tenemos el pensamiento estereotipado, que es aquel que es repetitivo pero tiende a ser desorganizado y no respeta el inicio y el final de una idea. Continuemos por favor la siguiente. Ya en senso-percepción vamos a definirla, que es la capacidad que tiene el individuo para interactuar con el exterior por medio de estímulos a través de los órganos sensitivos. En esta tenemos 4 alteraciones principales, que son la ilusión, la alucinación, las pseudoalucinaciones y la alucinosis. La ilusión es una idea falsa que se tiene sobre un objeto real. Esto no puede ser como causado por la inatención del paciente o por una situación emocional que esté atravesando. La alucinación en sí es un pensamiento sobre un objeto que no es real. La principal es la auditiva, pero se puede presentar a nivel visual, olfatorio, gustativo, kinestésico y somático. La alucinosis es más que todo una experiencia de alucinación, pero el paciente es consciente de ello y puede emitir un juicio racional. Y la pseudoalucinación es también una experiencia de alucinación, más que todo visuales y auditivas, y lo que ellos describen es que es como pues no viene del exterior, sino de su interior, que puede ser como una voz, un eco que resuena dentro de ellos de su voz interior,
o al cerrar los ojos ven la imagen nítida de una criatura o de algo que en verdad no, digamos, no existe en su realidad. ¿Pueden continuar, por favor? Listo. Entonces ahora hablamos de la memoria, ¿cierto? Bueno, aquí evaluamos también, pues, las alteraciones de esa función mental son dos, pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas, entonces tenemos por defecto que sean amnesia o exceso, que es hipernemsia. Entonces la amnesia puede ser anterógrada, retrógrada o lacunar. Y las hipermnesias, pues que son así solitas. Y cualitativas, que entonces tenemos las paramnesias, entonces son distorsiones de la memoria. Entonces tenemos falsos reconocimientos, déjà vu, déjà vu, y confabulación. Pasa la Nico, porfa. Entonces la amnesia, ¿qué es la amnesia? Es la incapacidad de memorizar de forma parcial o total una información según el periodo cronológico afectado. Entonces, puede clasificarse como anterógrada, entonces es un tipo de pérdida de memoria que afecta la capacidad de recordar cosas nuevas, o sea, la información nueva no puede ser retenida, se afecta la memoria corporal y se observa tras un TEC o convulsiones. La retrógrada, entonces, es una pérdida de la memoria del periodo previo anterior a la aparición del trastorno o de la lesión. Entonces, no puedo evocar lo previamente aprendido, puede ser en minutos o años, o puedo olvidar detalles sobre la infancia, la educación, incluso eventos importantes que sucedieron en días o semanas antes del evento traumático. Y el lacunar, que es la persona presenta lagunas o vacíos en su memoria, pero solo con eventos específicos que suelen ser pues traumáticos o periodos de tiempo específicos. Entonces, aquí hacemos como un paréntesis que la función mental de la persona está totalmente intacta. Simplemente olvida, tiene estas lagunas en estos episodios o eventos. Sigue, porque bueno, las hipernesias, que es un incremento normal en la capacidad de registro y fijación y evocación de la información. La persona recuerda cosas muy a detalle. Pásala por banco. Y ya. No está. Ah, bueno, sí. Y las paramnesias, que es la parte cualitativa, sí. Entonces, donde tenemos los falsos reconocimientos, que es una identificación errónea de una persona como si fuera conocida, pero realmente es la primera vez que yo la veo. El déjà vu, déjà entendu, o de, no, el déjà vu, el déjà entendu, o el déjà vu, que es una experiencia de ver, oír o vivir, respectivamente, así, tal cual, de una situación con anterioridad cuando se trata realmente de una experiencia nueva. Y la confabulación es la falsificación involuntaria de la memoria. Entonces, el paciente intenta llenar un vacío, como una laguna, algo así, con algo que realmente no pasó. Listo. Bueno, ahora vamos a ir como completando este examen mental y ya para ir completando la charla vamos a hablar de dos esferas mentales más que son la introspección y la prospección. Vamos a iniciar hablando de la introspección. Esta, como su definición lo dice, es una capacidad de poder percibir, identificar y darle una explicación al estado psicológico en el cual yo me encuentro. Es decir, prácticamente es la capacidad que tiene el paciente de poder ver, de poder entender y poder conectar cualquier situación en específico y poderle dar una explicación un poco más adaptada pues a su entorno. Su nombre nos dice mucho, ¿no? Introspección, nos habla como de una inspección un poco más interna, es prácticamente hablar de, o la acción de conocernos a nosotros mismos. Y esto es muy importante porque para poder tener estas habilidades y poder tener estas capacidades, nosotros debemos tener unas áreas que son áreas cognitivas que deben estar bien para poder tener estas habilidades. Entonces, porque a mí en psiquiatría me hace útil hablar de introspección? Bueno, porque estas capacidades nos permiten a nosotros, o bueno, al evaluador, poderse dar cuenta de que el paciente realmente está pasando por una enfermedad y que él sabe que la está pues pasando y que
de la mano de esa patología vienen ciertas situaciones. Es decir, que para que sucediese o para que el paciente tenga esa patología, bueno, tuvo que venir algo de la mano que le ayudara como a impulsar a que se genere, y adicionalmente que el hecho de que él tenga o ella tenga esta patología, pues que viene de la mano con ciertas manifestaciones clínicas que se van a ir presentando en el transcurso del tiempo y que es, digámoslo así, normal dentro de su cuadro clínico. Y pues que el paciente se dé cuenta que realmente esto viene como enlazado, ¿cierto? En la introspección, perdón, es muy útil que el evaluador pueda decir si el paciente tiene o no esta capacidad, pero nos vamos a ir dando cuenta más adelante que la introspección tiene unas etapas que se van a ir cumpliendo de forma escalonada o a veces conjunta, y es muy importante no solo evaluar o no solo decir que el paciente tiene o no estas capacidades, sino que también ir explicando, o mejor dicho, sería más productivo ir describiendo cómo es esa introspección en el paciente. Ya vamos a ver cómo. La introspección es muy importante tener en cuenta que hay algunos mecanismos que van a verla afectada, como por ejemplo el estado de conciencia, la orientación, la memoria, la atención y la concentración. Es por eso que todo lo que el resto de mis compañeros ha ido explicando va de la mano prácticamente de esta esfera mental. Siguiente, porfa. Listo. Aquí vamos a ver unas etapas que yo lo he organizado de una forma como si fuese una escalera, como para entender que son unas etapas que se van a ir cumpliendo de forma escalonada. Sin embargo, hay que ver que algunas personas, por sus rasgos de personalidad y demás, pueden que esas etapas no se cumplan de forma escalonada, sino que se vayan realizando de forma conjunta, o ciertas etapas se vean prácticamente saltadas. Pero eso ya lo vamos a ir hablando a medida que las vayamos explicando. Algo aquí importante es que de estas 5 etapas, las 4 primeras son fundamentales, es decir, que una persona que se encuentre en un estado pues adecuado debe tener la capacidad de cumplir por lo menos con las primeras 4 etapas. Y con la quinta ya es una etapa que realmente no es tan indispensable, pero que algunas personas sí tienen la capacidad de lograrla. Listo, vamos a entonces explicar cada etapa. Siguiente, por favor. Listo. La primera etapa, como nosotros vemos, es la percepción y la identificación, es decir, que el paciente pueda lograr entender en qué estado psicológico se encuentra. Es decir, prácticamente el paciente tiene la habilidad de poder identificar si yo me siento triste, si yo me siento con miedo, el paciente puede hacerlo, y realmente todo va a depender como del estado psicológico propio en el que él se encuentre y que tenga la capacidad pues de evaluarlo. Siguiente. La segunda etapa es una explicación. Esta explicación es una explicación inicial que se da de forma muy temprana, muy poco elaborada, muy inmediata. ¿Por qué? Porque ya cumplimos con la primera etapa de identificar en qué estado me encuentro, pero siempre nosotros debemos hacer como una explicación un poco muy fácil de por qué yo me encuentro en ese estado. Y este va a ir de la mano del sistema de creencias en el cual yo me vea involucrado. Culturalmente, bueno, socioculturalmente, cada persona tiene una historia de vida y tiene un proceso, un sistema de creencias que le permite entender el entorno en el que se encuentra. Entonces, el paciente en ese momento enlaza esa identificación en el que se encuentra y le da una explicación muy, muy breve de lo que le está sucediendo. En esta etapa, como es una explicación muy, muy inmediata, muy temprana, la importancia de esta etapa es simplemente que el paciente tenga la capacidad de darle la explicación, así sea una explicación extraña, que no tenga fundamentos científicos, o que sea simplemente una explicación que vaya pues de la mano de su sistema de creencias. Más sin embargo, no es necesario que las otras personas lo entiendan, es decir, que lo que importa es que el paciente, mediante esa explicación, pueda darle la razón a lo que está sintiendo, aún así cuando para las otras personas quizás para no sea como tan normal o no muy común. ¿Listo? Sigamos a la siguiente, por favor. Ahora sí, la siguiente escala, el siguiente paso que nosotros vemos es una etapa de integración, una integración entre las experiencias que yo estoy viviendo en este momento, la sensopercepción que tengo en este momento de mi estado psicológico, con unas etapas pasadas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque el paciente puede darse cuenta entonces que si yo viví una experiencia
X en este momento y estoy reaccionando de cierta forma y quizás en el pasado no lo hice así, pues nos podemos dar cuenta que quizás estamos cambiando cierta parte de nuestro comportamiento y que quizás no estoy reaccionando igual que normalmente lo hago, o quizás algo pues está pasando que me está llevando a esta parte. En este caso es importante hablar que la integración no se da en todas las personas, o hay ciertas personas que por su historia de vida personal no tienen una historia un poco tan compuesta, por lo tanto pues esta integración se ve un poco dificultosa. Siguiente. Listo, esta es la última de las etapas que hablamos que eran fundamentales, y es una etapa de crítica o una etapa de reflexión, en donde yo prácticamente ya identifiqué en qué estado me encuentro, le doy una explicación inicial que fue como muy breve, como simplemente para entender por qué estaba sucediendo lo que me estaba sucediendo, lo relaciono, le hago una conexión con los procesos pasados, con mi contexto en general, mi entorno, y ahora en este momento le doy una crítica, una reflexión que ya es muchísimo más amplia y que le da muchísimo más sentido y un sentido más real a lo que realmente me está pasando. En este caso, yo lo que hago es una evaluación interna de mis debilidades o alguna fortaleza o algo que me está suscitando, que me llevó a estar en el estado en el que me encuentro. Y prácticamente en esta etapa es la etapa en donde el paciente logra entender el papel que juega dentro de esa situación que le está sucediendo. Siguiente. Mientras que ya esta etapa, la última, es una etapa de explicación, pero ya basada en alguna teoría psicológica. Es decir, es el paciente que puede hacer todo lo que ya hemos visto anteriormente, pero que adicionalmente puede hacer una crítica que sea un poquito más constructiva. Es decir, no simplemente reflexiona o no simplemente entiende cuál es el estado en el que se encuentra, sino que también le permite evaluar por qué está ahí, qué conducta lo llevó a estar en ese estado, y lo ayuda también a buscar, ayuda también para cambiar cierto tipo de conductas. Como lo dice ahí subrayado, esta etapa no garantiza el proceso de introspección, es decir, no todas las personas llegamos hasta este punto y está bien. Siguiente. Ahora sí, estas etapas anteriores eran muy importantes porque, como lo íbamos viendo en escala, asimismo se puede ir perdiendo en los pacientes o se puede ver completamente pues normal, ¿cierto? Entonces, hay un estado, o un grado, perdón, que es el grado ausente, en donde el paciente, ese primer escalón de percepción, no la tiene. Entonces, el paciente no puede identificar realmente en qué estado se encuentra, y prácticamente es como si el paciente no supiera en qué estado encuentra, no existe, prácticamente no se conoce a sí mismo. ¿En qué pacientes podemos ver este grado de ausencia? En pacientes con delirium, en pacientes donde el estado de conciencia se vea afectado, como por ejemplo en estados avanzados de demencia, o inclusive en cuestiones de alteraciones de conciencia, que el paciente esté en estupor o que el paciente esté en coma. Si nos vamos ya al siguiente grado, que es el grado, una introspección precaria, es donde el paciente sí ya puede identificar en qué estado se encuentra, mas sin embargo tiene o le genera gran dificultad poder llegar a dar realmente una explicación, así sea una explicación inicial. Es decir, por muy extraña que sea, no le puede dar la explicación, ni siquiera basándose como en su sistema básico de creencias, no puede hacerlo. O sea, simplemente él puede identificar el estado en el que se encuentra y nada más. En estos casos se puede presentar, por ejemplo, en algunos estados de deterioro en pacientes con esquizofrenia. Em, Listo. Para seguir, el siguiente grado es el grado pobre, una introspección pobre, en donde el paciente ya identifica, le da una explicación inicial, pero como ya lo dijimos, es una explicación muy inmediata, por lo tanto no es inclusive puede ser extraña. En este caso lo podemos ver en pacientes con ideas delirantes o con pacientes que se encuentran en una exaltación afectiva. Y ya llegando al grado aceptable, este generalmente es el grado en el que la población general está. O sea, todos generalmente llegamos hasta este punto, y si vamos haciendo como la escala anterior, es como la identificación, yo le doy una explicación inicial, también lo integro y también puedo llegar a darle una explicación un poco más compuesta. Hay algunos trastornos en donde
trastornos psiquiátricos que no sean trastornos psicóticos que pueden llegar inclusive hasta este punto y está bien. Y cuando ya hablamos de una introspección adecuada, es el paciente que puede completar todos esos 5 escalones y es el paciente que tiene mucha más posibilidad de poder entender en qué estado me encuentro, por qué estoy así, qué conducta quizá me llevó o qué situación X me llevó a estar en ese estado y por ende le permite entenderse a sí mismo, corregir ciertas conductas que lo llevan a eso y en caso pues que él lo necesite, buscar la ayuda cuando él realmente lo requiera. Pues prácticamente no todos podemos hacerlo pero pues es como el nivel más alto de introspección. Algo que quizás no lo mencioné y es que hay algunas etapas o hay algunas personas que pueden ir cumpliendo esas etapas de forma escalonada, mientras que otras lo pueden hacer de forma conjunta. Listo, siguiente, por favor. Listo. Ahora sí, vamos a hablar de ya la última esfera mental, que es la prospección. Esta es una capacidad que nosotros también tenemos de poder planear las actividades a futuro. Y en este caso, lo que nosotros evaluamos son 2 cosas, la posibilidad y la adecuación. Es decir, nosotros en el paciente podemos evaluar la capacidad que él tiene real de poder proyectarse a futuro. Es decir, con todo su entorno en el que él se encuentra, si tiene o no la posibilidad, o sea, dentro de su margen real, las posibilidades que tiene a futuro y qué tan adecuado está ligado eso a todo pues, lo que hemos visto anteriormente. En este caso, en la prospección, nosotros podemos evaluar si es una prospección que está adecuada, que es realista, que es poco realista o inclusive inadecuada. Todo teniendo en cuenta que va de la mano de las capacidades reales que él tenga, es decir, que él sea muy realista de lo que puede lograr y que con esas herramientas, qué tanto se puede proyectar a futuro. Listo. Y bueno, estas serían las referencias que nosotros utilizamos y pues esperamos de parte de los 2 grupos de interés que ha sido una charla de bastante provecho. Muchas gracias también al doctor Mauricio por apoyarnos en esta charla y pues nada, espero que haya sido de mucho provecho. Gracias a ustedes. Algunas cosas de consideración rápidamente. La experiencia, ¿sí? Que también son importantes evaluar en ese momento. Y en el lenguaje quiero hacer algunas anotaciones, que no solamente es la expresión verbal, sino también la comprensión del lenguaje. Entonces, pueden ser que ustedes adviertan dificultades en que el paciente pueda expresar lo que está pensando. Recuerden que el lenguaje es el vehículo del pensamiento, pero también la comprensión en términos de afasias, ¿no? Acuérdense de diferentes afasias que pueden haber donde está la comprensión. En el pensamiento hay un pensamiento que desde el punto de vista cultural no se cataloga como anómalo, que es el pensamiento mágico, ¿sí? Donde las personas dan un tipo de explicación de ciertos fenómenos que pueden ocurrir que para otras culturas puede ser delirante, pero para ellos es algo que es normal y es común y es aceptado en general. Y otro punto al final del afecto que de pronto pienso que es fundamental es todo lo que ustedes puedan observar en el afecto debe tener una característica de resonancia. ¿Qué quiere decir? Que si el sujeto que está frente a ustedes está triste, usted debe esa tristeza, no vivir así, que en verdad está triste, sonriendo a carcajadas y todo lo demás, uno dice, bueno, pero si me está diciendo que está triste, ¿por qué se ríe? Debería haber como una consecuencia real, una consonancia frente a ello. Pero en términos generales pienso que hay detalles que hay que hacerlo, pero lo más importante es que lo puedan ustedes transcribir en la historia clínica cuando adquieran todos estos conocimientos, poderlo plasmar en la historia clínica de una manera tal que permita entender al lector, a sus otros colegas, qué es lo que está sucediendo alrededor de ese paciente y en su salud mental. Esas son como mis observaciones, pienso que es fundamental, les agradezco a ustedes el tiempo
Y no sé, pues le doy paso a Juan José, aunque creo que uno de los residentes que está con nosotros quisiera pues hablar un poco frente a esta experiencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, una preguntita, perdón. Cuando el psiquiatra o el médico realiza el análisis del examen mental, ¿es necesario que lo haga en un orden como se describe en los libros o es a elección de la persona como quiera hacer el orden de las esferas mentales? Digamos que los aspectos que ustedes quieran, más conveniente, pero generalmente uno empieza con la actitud, porte y presentación, que es el primer encuentro que tienen ustedes con el paciente, ¿sí? Yo siempre le digo a los estudiantes que cada aspecto de la esfera mental, el pensamiento, el afecto, la conciencia, el lenguaje y todo lo demás, son como fichas de dominó, que si una ficha se cae, se lleva a las otras. Entonces, si ustedes detectan por ejemplo, en el pensamiento, pues van a, digamos, en el pensamiento, un pensamiento acelerado va a ir de la mano de un lenguaje también taquilálico, ¿sí? Y probablemente ese pensamiento acelerado tenga alteraciones del contenido y pueda tener fenómenos sensoperceptivos. Entonces, ya es a elección de ustedes escoger cuál es la mejor forma de poder tener en su cabeza la forma de describir el examen mental. Pero la idea es que puedan incluir en lo posible todos los aspectos relacionados con la esfera mental y haciendo énfasis en los hallazgos positivos para que al final en el análisis puedan ustedes dar una comprensión de lo que está sucediendo con ese paciente. Muchas gracias, Buenas doctor. noches, ¿cómo están? Hola, doctor de la Espriella, buenas noches a todos, a los que participaron. Súper. Tuve que entrar por el computador porque en el celular no me... De hecho, les escribí y no me aparece. Perdón, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Buenas noches, Paola Almanza, residente de psiquiatría. Primero que todo, agradecerles a todos por su asistencia, al grupo que actualmente tiene esta iniciativa. Es de aludir y de felicitar por estos espacios. En cuanto a lo que pregunta Juan José acerca del examen mental, cada escuela tiene una estructura, entonces lo que se recomienda es que cada uno de los que están interesados en el examen mental pues empiecen a abordar de la forma más práctica en la que ellos lo consideren. Entonces, a lo que me refiero es que, por ejemplo, por escuelas tipo Javeriana, tipo Rosario, tipo UDEA, tipo Nacional, ellos tienen sus perspectivas en sus exámenes mentales. Nosotros como estamos recién ingresando al programa de psiquiatría y nos estamos dando a conocer, la perspectiva desde la residencia es crear nuestro examen mental y nuestra estructura y poderla transmitir más adelante a las personas interesadas porque queremos generar una estructura y también generar una huella frente al examen mental. Sin embargo, entonces estos encuentros nos ayudan para evaluar los aportes que ustedes nos puedan generar y pues ayudar también a enfatizar más en cuanto a cómo podemos abordar de la mejor manera y de la mejor temática el examen mental. Y eso sería todo. Que tengan buena noche. Muchas gracias, doctora Paola. No sé si hay alguna otra duda. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna duda? Doc, yo tengo una duda. En el lenguaje estábamos describiendo cómo nos podemos comunicar con otras personas, ¿cierto? Que la compañera dijo que era el oral, escrito, mímico y la prosodia. Pero entonces yo tengo una duda. ¿La prosodia se puede catalogar dentro del lenguaje o como tal dentro de una alteración del lenguaje? La prosodia es lo normal, ¿sí? La aprosodia es la alteración, o sea, no hay prosodia. Entonces, como yo les decía, hay formas de expresar
Entonces, una forma clara es decir, como les pone el ejemplo, buenas noches, bienvenidos a este, qué sé yo, su programa de televisión, gane la lotería o cosas como esas. A alguien que diga, buenas noches, bienvenidos a este programa. ¿Sí? Entonces no existe como esa motivación. Ahora, la prosodia tiene que ir de la mano también del afecto. Pues si yo estoy contento, probablemente yo hable con un tono elevado, el tono de voz, pero también tenga un tinte importante de que estoy contento porque gané el semestre. Entonces, la prosodia va de la mano en ese sentido. La alteración es la prosodia, ¿sí? Y forma parte del lenguaje. Ahora, en el lenguaje mímico que hablan ustedes es el lenguaje preverbal, que pues es importante también porque acompaña a la palabra, así como yo estoy moviendo la mano y digo acompaña a la palabra, es una forma también de dar expresión o énfasis a lo que yo estoy diciendo. Y hay personas, por ejemplo, con la hipomimia que hablaban de la conducta motora, en pacientes con enfermedad de Parkinson que dicen yo estoy feliz, pero no mueven absolutamente ningún músculo de la cara como para reflejar esa alegría. Entonces, digamos que el lenguaje están en esos componentes que ustedes dan y la prosodia forma parte de allí. También falta también las alteraciones del ritmo del lenguaje. Entonces está el farfulleo, ¿sí? También aspectos de neologismo, son parte de las alteraciones que pueden generarse en el lenguaje de una persona. Habla María Camila, por favor. Hola, buenas noches a todos. Soy María Camila Taborda, residente de psiquiatría. Muchas gracias a todos por la charla. Fue bastante productiva. Lo único que quiero es pues como enfatizar un poco en que es muy importante la observación. Más que muchas veces preguntarle a los pacientes, observarlos puede dar mucha información acerca del estado del paciente, acerca de lo que piensa y, como decía el profesor de la estrella, desde la actitud, desde el ingreso, desde el primer contacto con el paciente, podemos tener muchísima información que nos puede dilucidar un montón de cosas que el paciente no nos va a decir con sus propias palabras. O incluso hay pacientes que por su estado o su trastorno mental están en un mutismo, sea selectivo o completo, en los que pues obviamente no vas a recibir ninguna información y la observación te puede dar mucho, pues como para poder abarcar y lograr llegar por lo menos a una sospecha diagnóstica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Perdón, doctor, tengo una última inquietud. Cuando se quiere evaluar a una persona en su aspecto general, cuando ingresa, un ejemplo, una persona que ingresa con las ropas sucias, con la, estado pues así, sin bañarse, por decirlo así, uno podría decir que es una persona disprolija, o sea, que no está como organizada. Hay una persona que sí se encuentra ordenada, que se encuentra con ropa limpia, se podría decir una persona prolija, o eso es dependiendo del término que use el médico o el psiquiatra. Depende también las características. Uno puede utilizar un sinnúmero de palabras para definir lo que uno está observando, porque también el prolijo puede ser el lenguaje. Prácticamente es, digamos que la primera impresión, como dice María Camila, en la observación que debemos afinar, que es importante, es entender que en principio veo a un sujeto que, por ejemplo, puede estar totalmente descuidado en su presentación personal, pero que ese descuido puede estar representado, por ejemplo, con una alteración del contenido del pensamiento, asociado a una idea paranoide persecutoria, donde el sujeto ni siquiera ha salido de su habitación ni al baño porque piensa que le van a hacer daño o lo están grabando, entonces se queda ahí por días, entonces descuida su presentación personal. Entonces, digamos que la entrada es lo que tú ves del paciente, lo que puedas percibir del paciente, y a partir del interrogatorio, si es factible, como lo dice María Camila, a veces hay mutismo y no hay forma de encontrar el pensamiento del paciente.
pero quizás tengo para pensar que algo está sucediendo que afecta la presentación personal. Entonces, las descripciones pueden ustedes utilizar las que ustedes quieran, ¿sí? Pero es importante que lo puedan describir en la historia clínica para entender. Siempre yo les digo que cuando escriban, no escriban para ustedes, escriban para los demás, que los demás en algún momento puedan leer ese examen mental y tengan una idea clara de lo que está sucediendo en ese momento o del que el colega vio en ese momento y lo que ustedes puedan ver. ¿Para qué? Para ratificar lo que vio el otro colega o para descartar lo que pudo haber visto o no del paciente durante su tratamiento o durante su hospitalización. Entiendo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, veo que no hay como más manitos levantadas ni más preguntas. Entonces, no siendo más, quisiéramos agradecer primeramente al doctor Mauricio por acompañarnos, por estos aportes tan importantes, a los residentes, a los futuros psiquiatras que en este momento también nos están acompañando en este espacio tan importante, pues, a todos los estudiantes y a internos y el resto de estudiantes, a toda la comunidad que nos acompañó, mil y mil gracias. Recordemos que la psiquiatría es un mundo apasionante y es un mundo que todos debemos conocer, no solo a los que nos apasiona pues este tema, sino a todos, porque a todos algún momento nos tocará tratar con algún paciente que tenga una condición mental. Entonces es muy importante saber aprovechar estos espacios para futuro poderlos aplicar de una adecuada manera. También agradecemos al grupo de interés en psiquiatría de Pasto, al SINAPSE 23, al grupo de interés en psiquiatría de Medellín, al PSIGUC, y muchas gracias. Ya adjuntamos el link de asistencia para que por favor llenemos con la palabra clave que el doctor Mauricio nos la dijo ahora, un poco pues graciosa, para que la anotemos ahí con los daticos y que quede el registro de asistencia. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos, que pasen una feliz noche, un feliz resto de día y esperamos que haya servido mucho esta charla. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Gracias, doctor, a usted. Gracias.